Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Doctores en Línea. Soy la doctora Karina Gallegos, internista del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Doctores en Línea es un programa creado en alianza estratégica entre el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco y UFROvisión para tratar temas relacionados a la prevención y cuidados de la salud. Se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas en señal abierta desde Concepción a Coyhaique en el canal 48 de Telsur y online en todas las plataformas digitales de Ufromedios. Hoy hemos invitado al doctor Andrés Troncoso Trujillo, a quien le doy las muy buenas tardes. Hola, doctor. Hola Karina, muchas gracias por la presentación y por la invitación al programa. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, el doctor Troncoso es cirujano de nuestro hospital, del equipo de cirugía digestiva, del equipo de cirugía hepatobiliopancreática de nuestro hospital y además docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, con quien conversaremos sobre enfermedades de la vesícula biliar y cáncer, un tema muy relevante en la salud por su frecuencia. Bueno, vamos a partir al tiro entonces, Andrés, con algunas preguntas partiendo de lo más básico. Y lo primero es, bueno, saber qué es la vesícula biliar, para qué sirve. Bueno, primero que todo reitero el agradecimiento de la invitación a hablar un tema que es bastante frecuente de consulta médica, ya sea en atención primaria como en aquellos pacientes que no llegan al hospital. Bueno, básicamente la vesícula biliar es un órgano que se encuentra dentro del abdomen, que está apoyada en el hígado, gran parte de su contenido está apoyada en el hígado, y en su interior contiene la bilis. La bilis es un líquido que se produce en el hígado en distintas células que van avanzando por distintos conductos y que la vesícula cumple la función de almacenar este líquido, la bilis. ¿La bilis para qué sirve? Principalmente para ayudar a digerir y metabolizar principalmente los alimentos con comida grasa, ¿ya? La vesícula biliar entonces en el fondo es algo así como un reservorio o como una bodega de la bilis que es producida por el hígado y mediante distintos mecanismos hormonales, a medida que nosotros nos vamos alimentando, la bilis se va liberando hacia el intestino para que ayude, como dije, a metabolizar y digerir e ir absorbiendo aquellas grasas que no se ven a nosotros. ¿Y los cálculos, doctor, dónde aparecen, cómo aparecen, qué son? Los cálculos biliares es la principal, digamos, enfermedad que presenta la vesícula biliar. Como dije al inicio, es una enfermedad que a nivel mundial Chile es uno de los países donde se encuentra más frecuentemente los cálculos en la vesícula biliar, que básicamente se produce por la formación de piedras, digamos, en el interior de la vesícula biliar. Esto se produce básicamente como por endurecimiento de depósito de colesterol, que es uno de los principales factores de riesgo para la producción de cálculos en la vesícula o estas piedras, además como del endurecimiento de la bilis, ¿ya? La formación de todos estos, tanto de la bilis como los depósitos de colesterol, van provocando la formación de los cálculos biliares, que básicamente son piedras dentro de la vesícula. Esta es una enfermedad muy frecuente de mucha consulta en los servicios de urgencia. Y esto, como dije, es a nivel mundial. Chile es uno de los países con mayor incidencia, con mayor cantidad de casos de cálculos en la vesícula biliar. Y esta frecuencia que usted señala de ser tan alta, ¿de cuánto estamos hablando? Por ejemplo, en el hospital, ¿cuántos pacientes habitualmente están viendo usted y en general? En general, mira, el número base por colelitiasis, por cálculos en la vesícula, yo te diría más del 80-85% de los pacientes que nosotros vemos en el hospital son por enfermedades derivadas de la presencia de cálculos en la vesícula biliar. La principal cirugía que se hace de urgencia en el hospital es la colecistectomía, que en el fondo es la extirpación o el retiro de la vesícula biliar, producto de una inflamación aguda que pueden producir los cálculos en la vesícula biliar. Pero es muy frecuente. Más como decía, más del 80-85% de nuestros pacientes que tenemos hospitalizados en el equipo quirúrgico nuestro son ya sea solamente por cálculos en la vesícula o algunas de sus complicaciones potenciales que puede haber, y en el servicio de urgencia, motivo de consulta muy frecuente como cirugía de urgencia.
Y en esos casos, doctor, ¿cuál es la sintomatología más frecuente? ¿Por qué consultan los pacientes? En general, los cálculos en la vesícula biliar pueden presentarse de diversas formas, ¿ya? Existe desde los pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma y por realizarse un chequeo preventivo de exámenes con una ecografía abdominal, encontraron que tenían cálculos en la vesícula biliar. Y ese ojalá sea el mejor de los casos, porque en el fondo es un paciente que llegó sin ningún tipo de síntoma, que es un paciente que se puede elegir, digamos, programar una cirugía electiva que tiene mucho menos riesgos y muchas menos complicaciones que que realizar una cirugía de urgencia, ¿ya? Y después vienen toda la cantidad de espectros de presentación de cómo se pueden demostrar los cálculos en la vesícula. Principalmente lo más frecuente que nosotros vemos es el famoso cólico biliar, que los pacientes refieren que es un dolor abdominal, principalmente posterior a una ingesta de comidas grasas, o más que comidas grasas, comida grasa es lo más frecuente, pero puede ser por una comida copiosa incluso, de gran cantidad, presentan un dolor abdominal, generalmente los pacientes dicen como en la boca del estómago y que se va bajo la costilla del lado derecho, que nosotros llamamos el hipocondrio derecho. Esa es la zona básicamente que más duele cuando los pacientes tienen un cólico biliar y que incluso este dolor puede irradiarse hasta la espalda o la zona del lado del flanco derecho cuando está ocurriendo estos cólicos biliares. En general, un cólico biliar es un cuadro que es de corta evolución, no dura más allá de 4 a 6 horas en promedio y que cede con la administración de medicamentos analgésicos o antiinflamatorios. Cuando ya la vesícula o este cólico biliar dura más de 6 horas, en general podemos estar ante la presencia de una enfermedad derivada también de los cálculos, que es la colecistitis aguda. La colecistitis aguda consiste en una inflamación aguda de la vesícula biliar, producto de que la bilis intenta salir desde la vesícula hacia el intestino, pero estos cálculos tapan el canal de salida. Por lo tanto, la bilis trata como de luchar, de vencer la fuerza opuesta que está haciendo este cálculo y empieza a inflamarse, a distenderse y los pacientes pueden llegar a presentar una colecistitis aguda, ¿ya? Estos episodios de dolor es lo mismo que describía antes, boca del estómago o bajo las costillas del lado derecho, puede irradiarse a la espalda incluso del mismo lado, y sí o sí en un servicio de urgencia necesitamos contar ahí en ese caso con una ecografía abdominal para ver ciertas características que nos van a dar el diagnóstico de una inflamación aguda de la vesícula o colecistitis aguda que requiere una intervención quirúrgica de urgencia, que en el fondo es realizar la cirugía para poder sacar la vesícula biliar. Esos principalmente son los dos cuadros principales de cómo se manifiesta esto. Hay otras complicaciones derivadas también de la presencia de cálculos en la vesícula, como por ejemplo los cálculos salen de la vesícula biliar, avanzan por el conducto hacia el intestino y se alojan en el conducto biliar. Y en ese conducto biliar o colédoco pueden también producir una inflamación e infección de la bilis, enfermedad que se llama colangitis, que son pacientes que además de presentar este mismo cuadro, presentan un color amarillento de las escleras o en los ojos o en la piel, y también complicación aguda también, una inflamación del páncreas. El conducto del páncreas también llega directamente a la zona donde también llega el conducto biliar. Estos cálculos pueden obstruir también la salida de los líquidos del páncreas y al obstruir estos cálculos producen una inflamación también del páncreas, enfermedad que se conoce como una pancreatitis aguda, producto de la migración o de la salida de los cálculos de la vesícula hacia el intestino que van ocluyendo estos conductos, ya sea en una colangitis por una obstrucción del conducto biliar o colédoco o una pancreatitis por obstrucción del conducto pancreático y ahí produce, por supuesto, la pancreatitis aguda. Ok, súper claro. Quizás ahí también importante hacer el alcance que estos cálculos, como señalaba usted, pueden producir todas estas complicaciones, pero no es la única causa que puede, por ejemplo, originar pancreatitis, ni tampoco la única causa que puede ocasionar colangitis. Exacto, es correcto. Es súper importante lo que dices, Karina, porque efectivamente, si bien es la causa más frecuente de colangitis, de colecistitis o de pancreatitis, existen algunas otras causas también que pueden ocasionar los mismos síntomas y que no están asociadas a la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Okay. Lo importante es siempre estar ahí atento a los síntomas y consultar en forma precoz para no esperar que estas enfermedades puedan complicarse con todo lo que usted nos mencionó. Importante compartir, ahí había aparecido una pregunta que parece que la retiraron,
a través de Facebook, invitar a todos los que nos están acompañando, pueden subir sus preguntas para poder aquí preguntarle al doctor Troncoso. Bueno, una de las preguntas que nos comparten a través de Facebook, doctor, es si es posible confundir este dolor con colon irritable. Sí, efectivamente uno de los diagnósticos, digamos, diferenciales, uno de los diagnósticos que también hay que tener cuidado es un colon irritable. Ahora, nosotros para hacer el diagnóstico de cálculos en la vesícula biliar necesitamos un examen que es una ecografía abdominal. Si no tenemos cálculos en la vesícula biliar y tenemos una serie de exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, que están todos normales o dentro de rango normal, tenemos que dentro de todo nuestro espectro diagnóstico puede ser también un colon irritable. En general, el colon irritable es una enfermedad sintomática, es decir, la mayoría de los pacientes tienen todos sus exámenes normales, ecografía abdominal, exámenes de sangre, endoscopía digestiva alta, una colonoscopía. En general son pacientes que se les tratan los síntomas, se les dice, uno le explica a los pacientes que la verdad todos sus exámenes están normales, pero aún así tienen una enfermedad que es un colon irritable o el intestino irritable y se trata de acuerdo a los síntomas que los pacientes vayan contando. En general, el colon irritable es una enfermedad más bien de acuerdo a los signos y síntomas que uno cuando conversa con el paciente y cuando examina al paciente, más que aparezca como que uno pueda realizar el diagnóstico con un examen. Karina, perdón, antes de continuar me gustaría recalcar también que respecto a los signos y a los síntomas que refieren los pacientes, además del dolor abdominal, también los pacientes pueden presentar náuseas, pueden presentar vómitos y pueden presentar diarrea en algunos casos. Más raro, pero generalmente el dolor abdominal se asocia a náuseas y vómitos también, no solamente el dolor abdominal. Súper. Se me ha olvidado mencionar eso, perdón. Sí, importante también. Y bueno, la otra consulta es, ¿qué hacer cuando uno empieza con estos síntomas? Y ahí la pregunta clave también en relación a urgencia. ¿Cuándo acudo a urgencia? ¿Qué tanto puedo esperar? Y si me quedo en casa, ¿de qué forma puedo manejar este dolor? Así es. Bueno, en general lo primero que hay que descartar es que no estemos en la presencia de una inflamación aguda de la vesícula, como dije, una colecistitis aguda o alguno de los derivados de las complicaciones como una colangitis, inflamación del conducto biliar e infección o una pancreatitis. En general, un paciente con un dolor abdominal, como nombré, en la boca del estómago, bajo las costillas del lado derecho o en el hipocondrio derecho o en la espalda de ese mismo lado, y que el dolor ya lleve 1 o 2 días de evolución o más de 6 horas, como nombré, es preferible que sea visto en un servicio de urgencia, ¿ya? Principalmente por dos cosas, por un control de signos vitales, un paciente que está con fiebre, un paciente que está con taquicardia, con el corazón latiendo rápido, que al examen presenta mucho dolor en esa zona, hay que sospechar que el paciente esté cursando más allá de un cólico biliar. Puede consultar en atención primaria y si el médico que lo evalúa considera pertinente, lo deriva a un servicio de urgencia para que realicen tanto los exámenes de laboratorio como la ecografía abdominal que nos pueden demostrar que esto está siendo producido por los cálculos en la vesícula y que a lo mejor requiere una atención o una cirugía de urgencia. Pero en general un paciente que lleva más de 6 horas de dolor, con náuseas, con vómitos, asociado a una transgresión alimentaria, es preferible que consulte en un servicio de urgencia, el que esté más cercano en su consultorio o sin dirigidamente al hospital, para que sea evaluado con signos vitales por lo menos y un examen físico de un médico en ese servicio de urgencia. Ahora, generalmente, ¿cuál es la presentación de los pacientes que acuden a urgencia, Andrés? ¿Son pacientes que es primera vez que están cursando con el dolor o en general vienen con otra historia? Generalmente es muy raro y es súper buena pregunta. Generalmente son pacientes que ya han presentado episodios de dolor abdominal que a veces los han minimizado. En el fondo son pacientes que comieron comidas grasas, que tuvieron un poco de dolor abdominal, que la verdad no le dieron mucha importancia y pasó. Volvió a ocurrir nuevamente, pasó el tiempo, ocurrió nuevamente y cuando uno evalúa a los pacientes en los servicios de urgencia y les pregunta, ¿esto le ha ocurrido antes? Sí, sabe que hace tiempo, llevo unos meses con estos dolores que no se me pasan, que cada vez que como algo que me cae muy pesado, me empieza con este dolor. Entonces ya generalmente son pacientes que si uno indaga muy bien en la historia, son pacientes que van a tener al menos un par de episodios previos con estos cuadros similares. Entonces, la idea es encontrar esos pacientes. Cuando esos pacientes están con dolores abdominales, consulten en el consultorio más cercano, que sean evaluados por un médico y que les soliciten exámenes para el estudio de dolor abdominal.
principalmente una ecografía abdominal. Con eso es el examen más sencillo, es bastante simple, no es invasivo, y con eso diagnosticamos la presencia de los cálculos en la vesícula o la colelitiasis. Súper. O sea, aquí creo que igual es importante reforzar lo que acabas de mencionar de que si esta sintomatología empieza a ser recurrente, aunque sea rápidamente, pero vuelve a repetirse esta historia, es importante consultar no en los servicios de urgencia, sino que con médicos, que puede ser en atención primaria, médicos generales, para hacer el estudio, así no esperar a agravarse y llegar, por ejemplo, a urgencia cuando hayan pasado muchos episodios previos. Exacto, la idea es efectivamente eso, la idea es evitar acudir a un servicio de urgencia con un dolor agudo que no ha pasado con nada, sino que cuando los pacientes ya empiecen a sentir estas ciertas molestias, este dolor después de comidas copiosas o comidas grasas, idealmente en su consultorio o consultorio médico, para que le pidan los exámenes iniciales para estudiar estructura abdominal. Fijo que van a ir dentro de esos exámenes iniciales una ecografía abdominal y ahí diagnosticamos los cálculos en la vesícula. Si es así, claro, va a ser derivado a cirujano para la inscripción, para que ese paciente pueda ser, ojalá, operado antes de que llegue a un servicio de urgencia. Ojalá siempre prevenir antes de tener que llegar los pacientes a la urgencia. Excelente. Ahora, doctor, ¿por qué se opera el tema de los cálculos? ¿Por qué es la única solución para esta enfermedad? Así es, la presencia de cálculos en la vesícula biliar, la verdad, el único tratamiento efectivo es la cirugía, que en el fondo la cirugía se llama una colecistectomía, ¿ya? ¿Por qué el único tratamiento? Porque no hay ningún medicamento, no hay ninguna dieta, no hay ningún otro tipo de alternativa en los cuales nos permita, digamos, disolver, diluir o eliminar estos cálculos. En general, de cálculos en las vesículas diagnosticados, cálculos en las vesículas que tienen que ser operados. ¿Y por qué la importancia? Para prevenir todas estas complicaciones que hemos estado conversando durante este tiempo, que en el fondo la inflamación aguda que requiere hospitalización en servicio de urgencia, resolución inmediata, pacientes que hacen inflamaciones agudas del conducto biliar, que requieren tratamientos con endoscopía, pacientes que hacen pancreatitis a largo plazo, y además porque la presencia de cálculos en la vesícula se asocia a ser el principal factor de riesgo para que a largo plazo esto pueda generar un cáncer a la vesícula biliar. Por todas estas complicaciones a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, como el cáncer de la vesícula, es que necesitamos cálculos diagnosticados, cálculos que tienen que ser operados prontamente. Y eso entiendo que es uno de los motivos por los cuales esta patología ingresó a GES en su momento, ¿cierto? Así es, la colelitiasis es GES desde ya hace varios años y dentro del grupo etario de los 35 a los 49 años son pacientes que tienen que realizarse una colecistectomía. Sí, está incluido dentro del programa GES, que bueno, que por motivos de pandemia no pudo cumplirse las garantías, pero eso es algo, digamos, que queda ajeno a todos, que ya se está empezando a recuperar, a que todo aquel paciente que tiene cálculos en la vesícula tiene que ser operado prontamente a través del GES en este rango de edad. Hombres o mujeres entre 35 y 49 años, ya sea hayan presentado síntomas o no asociados a la presencia de cálculos en la vesícula. Excelente. En relación a la cirugía que nos estaba comentando recién, ¿es lo mismo operar un paciente que consulta en el servicio de urgencia a un paciente de manera electiva? No. En general, los pacientes que se operan de manera electiva, está descrito y se sabe de que tienen mucho menos riesgos de complicaciones postoperatorias que aquellos pacientes que se operan de una cirugía de urgencia. En general, la vesícula se opera, extirpar o sacar la vesícula biliar se llama técnicamente colecistectomía y se realiza a través de una técnica que ya se ocupa hace muchos años que se llama por vía laparoscópica. ¿Qué significa eso? Significa que a nivel del abdomen se realizan 4 incisiones pequeñas, como de 1 centímetro cada una aproximadamente, por donde a través de cada una de ellas se insertan unos tubitos que se llaman trócaris. A través de esos tubitos uno ingresa una cámara para visualizar la zona donde está la vesícula y a través de los otros 3 tubitos se ingresan los instrumentos para ir poder realizando la resección de la vesícula biliar. Ojo que la vesícula se saca completa, no es que uno abra la vesícula, saque los cálculos y la deje. Ya es una pregunta que hacen frecuentemente los pacientes. La vesícula se saca completa a través de una bolsita estéril
y con eso se acaba la cirugía. Siempre está el riesgo o la alternativa de que esto termine en cirugía abierta, ¿ya? Pero la gran mayoría de los pacientes, ya sea de urgencia o electivos, se hace a través de esta técnica que tiene muchas ventajas: menos dolor postoperatorio. Generalmente los pacientes están hospitalizados durante un día, al día siguiente se van de alta para la casa, tienen menos riesgo de hacer hernias, se reintegran mucho más rápido a su vida laboral, a su vida diaria, normalmente, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Y como dije, la vesícula se saca completa, no solamente los cálculos. Es una pregunta frecuentemente que hacen los pacientes cuando se van a operar de la vesícula. Y lo otro importante es que un paciente, una persona, puede realizar su vida después completamente normal, a nivel de calidad de vida y a nivel de la alimentación, después de operarse de la vesícula, ¿ya? Al principio se describen que los pacientes durante las primeras 2, 3 semanas o incluso hasta un mes después de la cirugía pueden presentar un poco de distensión abdominal, un poquito de deposiciones más líquidas o un poquito de diarrea, pero que progresiva y lentamente el cuerpo ya se va, entre comillas, acostumbrando a trabajar sin este reservorio de bilis, y ya uno puede realizar posteriormente su vida sin ningún problema. Eso pasa en un grupo pequeño de pacientes. En general, los pacientes andan bien, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, terminan su recuperación, que en realidad es un reposo en la casa, con cuidados en la alimentación durante unos 10 días, 14 días, y después se reintegran a su vida normal y no presentan ninguna complicación del punto de vista de vivir ya sin este órgano que es la vesícula biliar. Nos han subido algunas preguntas, no, las voy a mencionar. Sonia Estuardo menciona a Nora para un año y para qué decir el consultorio. Uh-huh. Hay que asumir también la realidad actual y que en pandemia sin duda nos ha chocado más fuerte aún la demanda existente, que incluso ha afectado en la respuesta a las garantías GES, ¿cierto? Así es correcto. Ha sido súper difícil, ha sido súper duro para todos en realidad. El acceso a las horas tanto en los consultorios como a las interconsultas que nos llegan a nosotros en el hospital ha sido bastante complejo y nos ha pegado a todos. En el fondo, no es que no queramos hacerlo, nosotros queremos ojalá ver y operar a todos los pacientes, pero desde el punto de vista asistencial, producto de la pandemia, hemos tenido un retroceso. Se ha tratado ya de poco a poco de retornar como a la actividad normal, lo cual ha costado, pero poco a poco, y siendo bastante optimistas, lo hemos ido logrando. Así que esperamos que pronto eso se pueda ir también solucionando, teniendo que todos los pacientes tengan acceso a tanto a la evaluación por los médicos en los consultorios, como ya después, posteriormente, a la resolución quirúrgica con los especialistas cirujanos en este caso. En relación a la garantía auge, acá, doctor, ¿desde cuándo se activa esta garantía? Cuando se realiza la notificación, cuando el paciente es visto por un especialista, en este caso por cirujano, con una ecografía abdominal que muestra los cálculos en la vesícula, se realiza un documento formal, que es el documento GES, en el cual el médico que ve al paciente realiza la notificación. Firma tanto el médico que lo notifica como el paciente. Se le entrega una copia que el paciente presenta a FONASA y con eso ya se está empezando a hacer el trámite de la garantía. Claro, ahí explica un poco esto que señalaba Sonia, que la primera parte o la primera etapa para aquellas edades que están dentro de la garantía, el proceso puede ser largo, pero una vez que ya se confirma la enfermedad a través de cirujano y se activa el GES, ahí los tiempos en general se intenta de respetar los tiempos que están estipulados. Así es, sí. Ojo que también que no solo en el hospital de Temuco, en el hospital Hernán Enríquez hay cirujanos especialistas que pueden realizar esta cirugía. Súper importante señalar que en la red de la región existen hospitales tanto en el Servicio de Salud de Araucanía Norte como Araucanía Sur. En Araucanía Sur, que es el que nos compete a nosotros, que son los hospitales de Villarrica, el hospital de Lautaro, el hospital de Imperial, el hospital de Pitrufken y por supuesto el hospital ahora de Padre Las Casas nosotros. Se realiza esta cirugía, perdón. Entonces, digamos que ya se han abierto más alternativas para que los pacientes puedan ser resueltos y puedan operarse de la vesícula una vez que se hayan diagnosticado los cálculos. Doctor, y en relación a la cirugía, que hemos hablado todo este rato, ¿la cirugía en qué consiste? ¿Se retiran solo los cálculos o se retira la vesícula completa?
Sí, como bien está siendo mostrado ahí en el video, se retira la vesícula completa, ¿ya? No se sacan solamente los cálculos de la vesícula. La vesícula tiene un conducto que se llama el conducto cístico, que se corta, y una arteria que es la que le lleva a la irrigación, que también se corta y se secciona. Y como dije al inicio, la vesícula está apoyada en el hígado, se va soltando y se va, digamos, disecando del hígado, y una vez que ya está suelta, como bien muestra el video, se introduce dentro de una bolsa, todo esto bajo una técnica estéril, por supuesto, y a través del ombligo principalmente se extirpa y se realiza el retiro de la vesícula dentro de la cavidad del abdomen. Como dije, la vesícula se saca completa, no solamente los cálculos, y siempre, siempre la vesícula se envía a lo que se llama una biopsia, que es en el fondo que hay otros médicos especialistas, que son los médicos patólogos, que observan esta vesícula tanto en su forma grande como directamente al microscopio, para ver que, como dije al inicio, no podía ser esto también estar asociado a un cáncer de vesícula biliar. Ok. Ahí vamos a hacer una consulta más a propósito de esto que también fue interesante. Ana Manich señala, tengo una tía que hace 50 años se operó de vesícula. Estuvo años con dolor abdominal y el doctor nunca más le pidió exámenes complementarios como eco escáner. En general, los pacientes después de que son operados tienen alguna indicación de seguimiento posterior. En general no. En general los pacientes que se operan de la vesícula, y la vesícula en la biopsia, como bien nombrada en el control, se ve que es una vesícula que tenía solamente los cálculos y que tenía algún grado de inflamación solamente por tener los cálculos dentro de la vesícula, más allá de eso no requieren más controles y más seguimiento. Ahora, como bien dije, la vesícula se saca completa, pero está el conducto que está al lado, que se llama el conducto biliar o el colédoco. En ese conducto, en general, también pueden volverse a formar cálculos, ¿ya? Y sobre todo si, por ejemplo, en este caso, una paciente que se operó de la vesícula hace 50 años atrás, puede volver a presentar cálculos en el conducto biliar o el colédoco. No olvidar también de que el dolor abdominal es de múltiples causas, no solamente por cálculos en la vesícula. Hay, en el caso de las mujeres, origen ginecológico, en el caso de los hombres, urológico, y origen en distintos órganos, en el estómago, el colon, el intestino delgado. Cada uno de estos órganos abdominales puede presentar también o ser causa de dolor abdominal. Por lo tanto, no hay que olvidar también de que no solamente el dolor abdominal se puede producir por los cálculos en la vesícula, sino también por alguna alteración en alguno de los otros órganos del abdomen. Y después de que uno se opera de la vesícula, entonces, ¿puede seguir con dolor abdominal? Sí, por eso hay que ser muy cuidadoso de cuando uno realiza la historia del paciente. Si uno ve y es categórico el paciente que dice me duele aquí la boca del estómago, me duele el lado derecho bajo la costilla, ecografía abdominal, cálculos en la vesícula, y más encima el paciente nos dice que esto ocurre después de comer ingesta de comidas grasas o comidas muy grandes o comidas muy copiosas, claro, probablemente si sacamos la vesícula ese dolor va a concluir, va a terminar, pero hay que ser bien cuidadoso en aquellos pacientes en que la historia del dolor no es tan clara. Si el paciente presenta, por ejemplo, dolor en periodos de ayuna, si el paciente está asociado el dolor a diarrea, por ejemplo, o algún otro tipo de sintomatología anexa o aledaña a lo que no dan solamente los cálculos en la vesícula, perfecto, se puede sacar la vesícula sí o sí porque tiene los cálculos, pero también pueden haber otras causas de dolor abdominal. En eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla con los pacientes y le dice, mire, probablemente su dolor se va a terminar o va a concluir una vez que saquemos la vesícula, pero en el caso de otros pacientes que la historia no es muy clara, generalmente son pacientes que si tienen cálculo en la vesícula hay que sacarlo, sí o sí, no hay duda, pero la causa de dolor también puede deberse a algún otro órgano que tenga algún tipo de alteración. Y en esos casos, obviamente, que también es necesario seguir ahí con los controles y ir Así es. descartando otras Y patologías. así es, ahí se pueden realizar exámenes de laboratorio, de sangre, se puede realizar una endoscopía digestiva alta para estudiar enfermedades del esófago, reflujo o gastritis a nivel del estómago o úlceras, o realizar, por ejemplo, una colonoscopía, pacientes que pueden tener lo que se llaman divertículos en el colon, en fin, una serie de otras causas de dolor que también pueden ser estudiadas con algún tipo de examen. Sí. Excelente. Bueno, si mis padres o familiares cercanos tienen cálculos en la vesícula, ¿los puedo tener también yo? Así es, sí, correcto.
Como dije, tanto solamente ya por vivir en Chile y en nuestro país y principalmente en esta región, tenemos una alta probabilidad de tener cálculos en la vesícula biliar. Y con mayor razón, otro de los factores de riesgo, digamos, importante es tener antecedentes familiares de cálculos en la vesícula. Si mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano tienen cálculos en la vesícula, o sea, sí o sí, lo más probable es que yo tenga, y para eso ir al consultorio, atención primaria, hablar con el médico y que quiera hacerse un chequeo, por ejemplo, dentro de los, y principalmente por la parte abdominal, y le cuenta toda esta historia de los antecedentes familiares, lo más probable es que le va a pedir una ecografía abdominal y casi con seguridad los pacientes van a tener cálculos en la vesícula. Sí, la parte, digamos, antecedentes familiares es muy importante en el caso de los cálculos en la vesícula. Sí. Y en relación a la posibilidad de retirar los cálculos, ¿la cirugía es la única vía de poder hacer esto? ¿O existe Así alguna es. otra forma? Sí, no, la cirugía es la única alternativa de, digamos, de sacar los cálculos de la vesícula. Como dije, se saca la vesícula completa, no solamente los cálculos, y uno puede realizar su vida normalmente después sin vesícula. Puede presentar uno, como también nombré, un poco de distensión abdominal después de la cirugía, principalmente con algún tipo de alimentación, o un poquito de deposiciones más líquidas durante las primeras 2 o 3 semanas de la cirugía, pero después de eso, la verdad, los pacientes pueden seguir con su vida 100% normal. Hay algunos medicamentos que se dan en algunos casos para, como digamos, disolver los cálculos en la vesícula, pero la verdad se ha comprobado de que no tienen resultados. Tanto para prevenir las complicaciones agudas y a largo plazo el cáncer de vesícula, la indicación de cálculos en la vesícula es igual a cirugía, a retirar la vesícula biliar. Ok. Y en relación ya al tema del cáncer, eh, ¿cómo es, qué significa para un paciente que se le diagnostique cáncer en relación al pronóstico, al tratamiento que se pueda otorgar? Eso va a depender mucho de en qué etapa nosotros encontremos el cáncer de vesícula. Si nosotros encontramos en un paciente que es asintomático, que no ha tenido ningún tipo de síntomas, y que el paciente se hizo una ecografía abdominal, se encontraron cálculos en la vesícula, se operó de la vesícula y el paciente en la biopsia después nos informó el médico patólogo que apareció un cáncer de vesícula, lo más probable es que ese paciente tenga etapas iniciales de un cáncer de vesícula biliar. Y en ese caso, hay 3 grupos de pacientes. El primer grupo de pacientes es el paciente que ya se curó solamente con la cirugía de retirar la vesícula por ciertas características que nos da la biopsia en este caso, ¿ya? El segundo grupo de pacientes es el que se operó de la vesícula y que apareció con una enfermedad que ya está más bien avanzada. Y esos son pacientes que tenemos que derivar posteriormente, presentar primero en un comité oncológico, y generalmente son pacientes que vemos acá en el hospital, y que son pacientes que van a requerir un tratamiento ya con lo que se llama con las quimioterapias, que son medicamentos fuertes para tratar de mantener estable este cáncer. Y finalmente aquellos pacientes que ya son, que ni siquiera a veces alcanzaron a operar de la vesícula, que se encontraron con lesiones muy grandes o con masas muy grandes en relación a la vesícula biliar, y que el pronóstico en realidad ahí son netamente eh, paliativos. El tratamiento son netamente con medicamentos para disminuir las molestias, el dolor, para disminuir las náuseas y darle ojalá una mejor calidad de vida a ese grupo de pacientes. Por eso es que la prevención en este caso es importante, y por eso quiero dejar súper en claro que aquellos pacientes que tienen cálculos en la vesícula biliar, que se encontraron en una ecografía abdominal, traten de consultar lo más precoz posible con cualquier médico que los derive donde un cirujano, para que ojalá, en caso de presentar un cáncer de vesícula, producto de la asociación que existe entre los cálculos y el cáncer, sea ojalá en etapas iniciales y haya posibilidad de realizar tratamientos de curación, en el fondo tratamientos curativos a los pacientes. Correcto. Bueno, y el tema quirúrgico, bueno, algo ya no mencionaba, ¿la cirugía se hace en todos los casos cuando se detecta ya el diagnóstico de cáncer? No, en general no. En general, en aquellos pacientes cuya biopsia nos mostró como un estadio intermedio, son pacientes que tenemos que hacer una nueva cirugía, pacientes que ya no tienen vesícula. Se operaron de la vesícula y la biopsia nos mostró como un estadio intermedio, tenemos que ir a una segunda cirugía, a sacar todos los ganglios, en el fondo, todo el tejido, como toda la grasita que estaba alrededor de la vesícula y parte del hígado donde estaba apoyada la vesícula, para ver si es que en esa zona quedó o no quedó tumor. ¿Ya? Si quedó tumor,
tenemos que, y eso se envía al laboratorio, por supuesto, si quedó tumor, pacientes que van a tener que ir también, como dije, a un tratamiento con quimioterapia por parte de los oncólogos, ¿ya? Son pacientes que el tumor salió completamente, solamente van a requerir seguimientos con exámenes de sangre y con imágenes como un escáner, por ejemplo, cada cierto tiempo. Ok. María Zurita nos acaba de mandar una consulta. ¿Qué pasa si en la biopsia arroja cáncer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Y en este caso, ¿lo cubre o no GES? Buena pregunta. Hay ciertas características de la biopsia que nos hacen englobar a los pacientes en distintos grupos. Pacientes en los cuales la biopsia nos dice que son etapas iniciales, son pacientes que solamente con haber sacado la vesícula, el paciente ya está tratado, está curado y requiere un seguimiento con exámenes de laboratorio y con imágenes que principalmente un escáner. Si la biopsia nos arroja un nivel, digamos, intermedio, es un paciente que va a tener que ir a una segunda cirugía, como nombré, para ir a retirar ganglios y todo el tejido de grasita alrededor de la vesícula y parte pequeña del hígado donde estaba apoyada para ver si es que este paciente va a tener que ir a tratamiento con quimioterapia o no. Y aquellos pacientes en los cuales la biopsia nos arroja un estadio o digamos, una lesión muy avanzada, en general son pacientes que van a ir directamente a quimioterapia sin tener que pasar por esta segunda cirugía, en este caso del grupo de pacientes que nombré anteriormente. Y en general, y la cirugía del cáncer de vesícula por el momento no está cubierta por el GES, solamente está cubierto la colecistectomía en aquellos pacientes con colelitiasis, como dije, entre los 35 y los 49 años, hombres y mujeres, sintomáticos o asintomáticos. Ahora entiendo que igualmente todos aquellos pacientes que están con diagnóstico de cáncer se priorizan frente a otros grupos de pacientes. Es correcto, sí. A nosotros, de hecho, acá en el hospital nos llegan las notificaciones de todos los pacientes con cáncer de vesícula biliar que son evaluados por el equipo nuestro, por el equipo de hígado, vía biliar, vesícula biliar y páncreas, y aquellos pacientes que necesiten una segunda cirugía son pacientes que nosotros les damos prioridad. O sea, son pacientes que nosotros los evaluamos con sus exámenes de sangre, con un escáner, y determinamos si es que efectivamente, y la biopsia, por supuesto, y con eso determinamos si el paciente requiere o no requiere esta segunda cirugía, y si es así, la priorizamos y tratamos de hacerla precozmente, dentro de los plazos estipulados. Bueno, aquellos que nos toca a veces controlar los pacientes y nos llegan los resultados de las ecografías, no es infrecuente que a veces en estas pesquisas aparecen los famosos pólipos en las vesículas. ¿De qué se tratan estos pólipos, Andrés? Los pólipos generalmente, podríamos decirlo en palabras muy simples, son partes o engrosamientos de la parte que está más interna o más hacia adentro de la vesícula biliar, la que está en contacto con la bilis, ¿ya? Son engrosamientos de la parte que está más adentro de la vesícula biliar. Como se ve en la imagen, la parte donde están aquí los cálculos. En la pared de la vesícula, que está en este caso, por ejemplo, hacia adentro de la vesícula, los pólipos son estos engrosamientos. Cuando los pólipos miden más allá de 10 milímetros o 1 centímetro, también tienen indicación de cirugía de entrada por el riesgo también de poder desarrollar un cáncer de vesícula biliar. Menor a 10 centímetros, a 10 milímetros o menores a 1 centímetro, en general son pacientes que hay que controlarlos con una ecografía abdominal a los 6 meses para ver de que si ese pólipo creció al doble de su tamaño o superó los 10 milímetros, son pacientes que también van a tener que ir a una colecistectomía por el riesgo que existe de que por estos pólipos puedan presentar también un cáncer de vesícula biliar a largo plazo. Generalmente, Bueno, perdón Karina, a diferencia de los cálculos en la vesícula, en general los pólipos no dan síntomas, ¿ya? Los pólipos son asintomáticos. Son hallazgos en exámenes de laboratorio y de imágenes, perdón, en la ecografía abdominal y que no dan ningún tipo de sintomatología. Son hallazgos y aparecieron como por el simple hecho de realizarse un chequeo por ejemplo, dolor abdominal. Pero si el paciente presenta dolor abdominal y aparece en una ecografía un pólipo, este no va a ser la causa de su dolor. ahora, en relación a todo lo que hemos conversado, queda claro que es súper importante aquí poder pesquisar esta enfermedad. ¿Hay alguna recomendación en cuanto a la edad? ¿Hay que esperar los síntomas? ¿O quizás la recomendación es que idealmente aquellos que podamos hacer el esfuerzo y obviamente recurrir a la atención médica,
hacer ahí un screening quizás para poder evaluar si hay o no cálculos en la vesícula. Así es, yo creo que como todo en medicina, y yo creo que todos los colegas de todas las especialidades estamos muy de acuerdo en que la prevención siempre es lo más importante. Siempre, ojalá, aquellos pacientes que presenten un dolor abdominal sean estudiados al menos con una ecografía abdominal. Descartar que ese dolor, ya que estamos hablando de la enfermedad de la vesícula, sea causado por presencia de cálculos en la vesícula. Aquellos pacientes con factores de riesgo, antecedentes familiares principalmente, ojalá antes de los 30 años tener al menos una ecografía abdominal. Y por supuesto, aquellos pacientes entre los 35 y los 49 años dentro del GES, al menos también que tengan una ecografía abdominal para detectar la presencia de cálculos. Entonces, quiero dejar súper en claro que cálculos en la vesícula igual tiene que ser a cálculos a cirugía de vesícula. La vesícula se tiene que sacar para evitar complicaciones a corto, mediano y largo plazo como esto del cáncer. Y para aquellos que les da un poco de miedo el tema quirúrgico, porque me imagino que quizás hay alguno de los que nos está viendo, quizás ya le hicieron el diagnóstico y está preocupado o asustado por lo que viene ahora en relación a la cirugía. Uh-huh. ¿Cómo es la evolución posterior a la cirugía? ¿La cirugía en qué consiste? ¿Es un procedimiento corto, largo, complicaciones? ¿Cómo A evoluciona ver, eso? en general, yo te diría, Karina, que el 99,9% de los pacientes es una cirugía que se puede hacer en algunos casos hasta ambulatoria o con un día de hospitalización. Se hace de esta forma que comenté, que es por laparoscopía, con pequeñas incisiones a nivel del abdomen, con menos riesgos de complicaciones, con menos dolor postoperatorio, y se reintegran a su vida normal mucho más rápido. Es una cirugía que se realiza con anestesia general, el paciente está durmiendo, no siente dolor, no siente molestias, y que pasa la noche, al día siguiente se alimenta y si está bien, se va de alta para la casa. Pero ojo que, como cualquier cirugía, puede presentar también complicaciones pequeñas, desde infección de una herida de una operación que solamente va a requerir tratamiento con curaciones o algún tipo de antibiótico, o aquellos pacientes que también van a tener complicaciones que van a requerir algunas reoperaciones, que vamos a tener que ir a mirar nuevamente qué fue lo que ocurrió, porque puede haber algún tipo de sangrado, algún tipo de que algún conducto quedó dando bilis, y son en pacientes que vamos a tener que ir a reoperar también. Como digo, cualquier cirugía puede presentar complicaciones. La cirugía de vesícula, si bien es la cirugía que más frecuentemente se realiza en nuestro país, no está exenta de complicaciones que van de leves a complicaciones que pueden ir hasta reoperaciones también. Bueno, Andrés, creo que ya estamos terminando. Agradecer nuevamente el que nos hayas acompañado y nos hayas entregado tanta información. Invitar a todos nuestros televidentes a seguir cuidándose, recordar que la prevención es lo mejor que podemos hacer con nuestra familia, en nuestros hijos también es muy importante la educación, así que invitarlos a todos para la próxima semana y nos vemos en un nuevo capítulo de Doctores en Línea. Que estén muy bien. Está bien, Chao, muchas Andrés. gracias, que estés bien. Chao, chao. Hasta luego.